Ok, muy buenas tardes. Vamos a comenzar, solo que sí tenemos un pequeño problemita. Entonces, pues vamos a comenzar, porque ni modo ya está. Entonces, pues tenemos aquí donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Ya casi para ir terminando esta parte de epistemología, ¿no? De las inferencias, de cómo podemos medio concluir, ¿verdad? A partir de premisas, sí, y antes de pasar desde luego a conceptos, pues como qué es ciencia, ¿sí? ¿Existe el método científico? ¿No existe? Sí, un poquito ahí de ontología, ¿verdad? De la ciencia. Y pues para ya ir terminando esta parte, ¿verdad? Y ya para irnos metiendo un poco ya en la parte más metodológica, ¿no? Que desde luego, pues no es tan chilera, ¿verdad? Pero porque pues ustedes ya llevaron un curso de metodología de investigación. Importante, Natalie me había dicho de un cambio de parcial, Maffer, ¿se podrá? Para que quedemos claros, ¿verdad? Sería el 14, ¿verdad, Natalie? El examen, lunes 14, oficial, ¿sí? Ok, igual ya saben que va a ser, pues, va a ser para llevar a casa, ¿verdad? O sea, ese día, pues van a tener el tiempo, ¿verdad? Pero pues pueden tener más tiempo, ¿verdad? No es necesario, o sea, si quieren irse a la feria ese día, si ya el 14 pues habían dicho ese día me voy a ir a la feria aquí en Jocotenango, ¿no? Y que el ataque a parcial, pues no hay pena, ¿verdad? O sea, solo pues va a haber pues un tiempo prudencial, al igual que las tareas, ¿verdad? No va a ser que lo tienen que resolver todo en 2 horas y ya, porque pues tiene algunas cosas que hay que pensar, hay que razonar, hay conceptos que hay que buscar, sí, entonces pues puede ser que necesiten un poco más de tiempo, entonces pues va a ser así como 4 días, por ahí, ¿verdad? Entonces pueden usar el 14, el 15, el 16 y el 17. Por ahí por el 17 vamos a dejar la fecha tentativa. Si necesitan más tiempo, ya saben que pueden contar con más tiempo. Solo es de avisar. Bien, entonces ya Mafer dijo que sí. Entonces el 14, ¿verdad? Sería lunes, ¿verdad? Previo a la feria de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Y pues si quieren se van a la feria el 14, ¿verdad? Y si no quieren, pues también no pasa nada. Bien, entonces eso para que vean que no es tan rígido, ¿verdad? Entonces, pues igual lo vamos a dejar el 14 para tirarlo un poquito así para entrarlo el 18. Igual tiene ese tiempo este tiempo de 2 horas donde pues más o menos se puede resolver. Quizás necesiten una hora más, ¿verdad? Quizás hasta 3, 4, si se van de corrido, ¿verdad? Puede ser menos también, ¿sí? Entonces, todo depende de qué tanto quieran profundizar en las respuestas, ¿sí? Y no sé si lo pongo un poco más corto, porque siempre han sido de 10 preguntas para que escojan, quizás vale la pena pues hacer tal vez solo 6 y que no escojan, ¿verdad? Vamos a ver, igual he estado pensando en algunas nuevas, ¿verdad? Porque he repetido algunas con los años y he cambiado algunas, ¿verdad? Entonces, te quiero ver si al menos puedo pensar 3 buenas que se me han ido ocurriendo ahorita, ¿verdad? Que he vuelto a estudiar un poco estos temas, entonces se me ocurrió un par de preguntas ahí interesantes, ¿verdad? Para reflexionar. Bien, entonces, pues volviendo, recordando un poco de la cuestión, digamos, de la inferencia aductiva, ¿verdad? Es como pues ir llenando el vacío uno, ¿verdad? La mejor propuesta es esta, ¿sí? Porque pues queda algo, ¿verdad? Aducto, ¿verdad? Algo como que faltara, ¿verdad? Algo como que algo se nos fue quitado, ¿verdad? De las premisas y algo queda como incompleto, ¿verdad? Entonces lo llenamos, sí, con pues lo más probable, ¿verdad? O lo más lógico, digamos, sí.
Entonces, pues aquí está, aquí es posible negar que la inferencia de la premisa uno a la conclusión no es inductiva, ¿verdad? Y negar que sea deductiva, ¿verdad? O sea, no estamos tomando una muestra, sino pues estamos viendo algo quizás que encontramos, ¿sí? Qué sé yo, en arqueología, ¿verdad? Que quizás lo encontramos pues un poco, qué sé yo, digamos, alguna pieza, sí, maya, sí, por ejemplo, y la encontramos a unos 13 un kilómetro de Tikal, por ejemplo, y decimos, bueno, lo más seguro es que venga de allá. Sí, ¿cómo es que llegó? Pues a saber, ¿verdad? Más que ponernos a como escarbar y ver, bueno, de repente aquí hay otra ciudad, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Entonces, nuestra primera conclusión aductiva sería como que esta pieza pertenece a, digamos, al lugar o la ciudad más cercana, aunque pues quede lejos, ¿verdad? Uno dice, bueno, qué extraño, ¿sí? Pero lógico, pues es como también lo que vamos a llamar después estudios exploratorios también, ¿sí? Un poquito por ahí, sí, que es la mejor explicación para la regularidad del pasado, ¿sí? Por lo que dice ahí, sí, o sea, es como la mejor explicación de acuerdo a nuestra experiencia, valga la redundancia, ¿sí? Em, como aquí, ¿verdad? Lo del agua, ¿verdad? Sí, como es la ley de la naturaleza, podemos concluir la conclusión 2, ¿verdad? Esto es siempre con el agua, ¿verdad? Pero siempre buscando la mejor explicación. Bien, entonces un poco del problema de la inducción, ¿verdad? Que lógicamente la aducción pues es más problemática, eso es lo que... Entonces al final pues tenemos un problema, digamos, porque en ciencia desde luego hay más métodos, desde luego ahorita solo estamos viendo 3 inferencias, pero pueden haber más, desde luego. Pueden haber otras formas de llegar a una conclusión, eso creo que lo vieron en lógica matemática. Sí, pero quizás pues es la forma más tradicional y más sencilla, ¿no? La inducción, ¿verdad? Pensando que no siempre podemos tener deducciones porque pues no es matemática, ¿verdad? No es algo que tengamos premisas totalmente verdaderas, ¿sí? Como que todo el río está contaminado porque a qué horas analizamos todas las posibles muestras del río, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? A qué horas metemos el río y lo homogenizamos, ¿verdad? Y sacamos una muestra, por ejemplo. Difícil, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Entonces tenemos que caer a la inducción. Entonces dice que Hume niega que cualquier especie de inferencia inductiva, sí como la inferencia causal, pueda justificarse, ¿verdad? Porque pues es muy complicado, ¿verdad? Es un problema que él tiene razón, hasta cierto punto él tiene razón, ¿sí? No se puede hacer una conclusión general de un hecho particular, porque que te dice que sea un cisne negro o algo así. Desde luego lo iremos resolviendo. Al final, pues esto es como para caer a Popper, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Entonces, digamos que no puede justificarse deductivamente porque no se puede plantear algo que es totalmente válido, ¿sí? Porque lo que tenemos son muestras, ¿sí? Lo que tenemos es 3 veces que hicimos una reacción y las 3 veces nos dio un producto, que te dice que una cuarta te va a dar el mismo producto. Eso es prácticamente lo que defiende Hume, ¿no? Entonces, digamos, él apela a leyes, ¿verdad? Que deberían haber leyes como los hay en matemáticas, ¿cierto? Pero pues no necesariamente, ¿verdad? Y aquí pues a partir de ese problema, ¿sí? En ciencia, pues hubieron dos principales pensadores, digamos, que también son bastante influyentes. Uno es Kant, ¿verdad? Immanuel Kant, que ustedes ya saben, quizás mucho más famoso que Hume, ¿sí? Pero igualmente relevante, ¿verdad? Digamos, entre esas, les digo yo,
em, 7 filósofos contemporáneos que han contribuido a la actual, digamos, lo que llamamos a la actual cultura occidental o al pensamiento occidental, pues uno de esos 7 seguro es Hume y otro es Kant, ¿no? O sea, son pensadores sumamente respetados, ¿sí? Y entonces Kant, pues primero, pues fue sobre todo un racionalista, ¿sí? Ante todo eso, ¿sí? Y siempre su obsesión, pues fue superar los desafíos escépticos, digamos, o de los escépticos, ¿sí? En la razón, ¿sí? Que sería Berkeley y Hume, ¿sí? Entonces, digamos, aquí dice Kant a menudo compite por Hume por el título del mejor filósofo occidental, ¿no? Eh, pues sí, ¿verdad? Son dos grandes pensadores. Kant, digamos, pues sí es mucho más famoso, creo yo. O sea, creo que en cualquier curso de filosofía del bachillerato, eh, creo que una unidad o dos son de Kant o algo así, ¿no? Creo yo. Algo así me recuerdo en mi bachillerato, la verdad, o sea, hace años, hace años, pues cuesta, ¿no? Sin embargo, pues filosofía del bachillerato, sí, a mí sí me marcó un poquito más, ¿no? Que la filosofía de la U, digamos, ¿sí? Em, Claro, ¿verdad? Pero así fue. Entonces, digamos, sí recuerdo que, pues, sí tratamos a Kant, no sé cómo es ahora el colegio, ¿verdad? O si cada colegio es diferente. En el colegio donde yo estudié, digamos, el bachillerato, pues era bimestral, digamos, las unidades, y creo que fue casi un bimestre, si no es que un poquito menos, sí, pero sí seguro fue más de un mes, sí que tratamos a Kant, ¿no? Y todas sus ideas, ¿no? Que leer a Kant también es muy complicado, yo lo sé. No sé si han intentado leer a Kant, para mí es muy, muy complicado, pero no niego que para alguien pues podría ser bastante más sencillo, bastante más simple, ¿sí? Leer a Kant. Entonces, bueno, Kant aquí dice que le da un poco de crédito a Hume, ¿no? Por haberlo despertado de su sueño dogmático, entonces él se vuelve una especie de nuestro pensamiento más moderno, ¿verdad? Y, digamos, darle un gran mérito al empirismo, ¿sí? Al experimento, a la práctica, a lo sensorial, ¿sí? Pero darle también un lugar, pues, importante y primordial y quizás hasta crucial a la razón, ¿sí? A las ideas, ¿no? Y al tratamiento de estas, ¿no? Desde una forma sin experimentación, ¿no? Sino solo llegando con la mente, ¿no? Y con la reflexión y el ensayo y tal, pues sí, ¿verdad? O sea, al final pues está bastante bien, ¿no? Entonces aquí está a modo de cómic, si quieren, a modo de historieta, ¿sí? Una parte de esa, ¿no? Sobre el racionalismo. Inclusive él tiene, él hace un ensayo, no recuerdo ahorita si es el nombre correcto, sí, si no, es, ¿cómo es que se llama este libro? ¿Ustedes se recuerdan? Sí, es que no recuerdo si es Principio, Fundamentos, o sencillamente Crítica. Creo que es Crítica. Crítica a la razón es uno de sus primeros libros, ¿sí? Donde pues muestra su lado racionalista, ¿sí? Y después escribe otro libro, ¿no? Que le llama Crítica a la razón práctica, ¿no? Donde él, pues digamos, se convierte un poco, entre comillas, ¿sí? Al empirismo, ¿no? Entonces, aquí está, hasta que Hume lo despertó de su sueño dogmático, ¿verdad? Entonces aquí está, en ese momento, pues, trató de ver los límites de la razón, ¿verdad? Que prácticamente era la idea que venía de lo sensorial, ¿sí? No razonamos cosas que no experimentamos o cosas que no conocemos, lógico, ¿no?
Pero, pues, aunque es un poco lógico y, no tan evidente, ¿verdad? Pero sí, él fue de los primeros que reflexionó sobre eso, ¿no? Digamos, el límite de la razón, pues, está en qué conozco y qué he experimentado, ¿no? Entonces, ya cuando él entró a esto, pues, dice: "Sí, sí, la inducción está bien, ¿verdad?". Em es bueno, ¿verdad? Porque, pues, nuestra mente es algo así, como él lo dice, quizá lo dice en forma más elegante, pero, digamos, nuestra mente le da cierto marco referencial, digamos, ciertas limitaciones, ¿sí? Y entonces, pues, si son ciertas las cosas. Entonces, defiende un poco el determinismo, digamos, en la ciencia, ¿sí? Porque las cosas son en sí mismas, ¿sí? Son verdad, ¿sí? Y nuestra mente también, pues como que justifica esa verdad, justifica que las cosas son cosas, ¿verdad? Que el experimento es experimento y tal. Entonces, como si ves una mezcla como de dos cosas, ¿sí? Para quedar bien con los dos, pero también, pues es algo así como nosotros pensamos también hoy en día, ¿no? O sea, no podemos negar que Kant influenció mucho lo que creemos ahora, ¿no? Que, que no todo es experimentación y no todo es teoría, ¿no? ¿Sí? Aunque ahorita con la forma de dar clases nos hemos vuelto muy teóricos, ¿no? Muy desde la teoría, ¿verdad? Nos ha faltado un poco el experimento, pero bueno, será tema de otro día. Bien, entonces como dice acá, la mente impone así una determinada estructura del mundo, ¿no? Si quieren, ahí le dice fenoménico, de los fenómenos del mundo, ¿sí? Digamos, eh, regla de la gravitación, ¿no? Y entonces la mente le da, pues, una ley, ¿no? Le da, lógicamente, viene la matemática y la matemática, pues, viene de nuestra razón, eso es así. Em, y entonces habla un poco de esas leyes, ¿no? Que vienen de nuestra mente. Entonces, digamos, la mente estructura en un marco de referencia nuevamente. Le gustó mucho el marco de referencia a Kant, ¿no? Entonces dijo, bueno, nuestra mente hacen que estén en espacio y tiempo, ¿no? Sí, que fueran dos coordenadas, o si quieren, como dicen los físicos, ¿no? Hay tres coordenadas, ¿sí? Y el tiempo, ¿verdad? Una cuarta y se acabó, ¿no? Y entonces en eso, pues nos movemos y la mente, pues es la que rige y nos da cierto marco de referencia, entonces podemos imaginar y hacer experimentos, seguir razonar y tal. Bueno, perfecto. Pero resulta ser que eh, digamos, cuando las verdades ya empezaron a ser un poquito teóricas, ¿no? Eh, Salió la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿sí? No solo ahí, que iba un spoiler del examen, ¿sí? Ahí es donde el determinismo se pierde un poco, ¿sí? Porque, digamos, ya empieza a entrar un poco mecánica estadística, ahora como ustedes saben, mecánica estadística, sí, empieza a hablar, se empieza a hablar mucho de probabilidad, sí, en vez de certeza, en vez de determinismo, aunque siempre la mecánica cuántica tiene cierto grado de determinismo y las cosas están ahí porque están, ¿verdad? Porque tienen em, alguna razón de ser ahí, ¿sí? Y por algo están las partículas ahí, por algo están en esa forma, etcétera, ¿verdad? O sea, sí se busca siempre el determinismo, pero quiera que no, pues viene a quebrar un poco eso, ¿verdad? Porque pues no podemos determinar propiamente algo, ¿no? Si pensamos en el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, ¿sí? Em, no podemos conocer con certeza algunas cosas, ¿sí? También la paradoja esa del bendito gato, ¿verdad? Si está vivo, si está muerto, si está medio vivo, está medio muerto, ¿no? Y porque pues hay dos estados, ¿no? Al final, pues la materia está en varios estados, dejemos los dos, a veces tres, cuatro, qué sé yo cuántos estados, por lo menos
el electrón pues tendrá dos estados cuánticos en el mismo nivel, por ejemplo, que es el número de spin y tal. Entonces, pues, ¿cómo estará? Pues hasta no verlo, pues no sabemos si está uno para arriba, uno para abajo. ¿Quién está para arriba, quién está para abajo? No sabemos, ¿verdad? Si no es hasta que destapamos la caja que nos da un dato, ¿verdad? Y nos da un solo dato. Pero está en los dos, entonces está la misma probabilidad, ¿verdad? Entonces, pues se vuelve un poco paradójico y por lo tanto poco determinista, ¿no? Digamos, ¿sí? Que es, por ahí va a ir una pregunta en el examen, algo así, gracias, estoy ya spoileando, digamos, ¿sí? Un poco sobre el determinismo, ¿sí? Pero digamos que empieza a tronar un poco porque resulta ser que pues ya pueden haber más dimensiones, digamos, está el hipercubo que tiene la cuarta dimensión en 3 dimensiones, ¿verdad? Les gusta decir tercer acto, ¿verdad? Por así decirlo, o hipercubo, ¿verdad? Entonces, pues digamos, empieza a tronar, ¿verdad? Al final, pues sí Kant logra responder un poco, ¿sí? De que Hume perdió, pues, una tercera forma de justificar las cosas, ¿verdad? Estas, pues, sí las toma en cuenta, ¿sí? Y la que él quita es la precondición, ¿sí? Que te da la mente, ¿verdad? Que te da el espacio, que te da el tiempo, ¿sí? Las cosas son en un determinado espacio, en un determinado tiempo y digamos en cierto plano cartesiano, digamos, para explicar esa parte científica, Kant pues se dedicaba mucho a la parte cartesiana, digamos, ¿sí? Que es aquí, ¿verdad? Pensó en espacio-tiempo, de Euclides, digamos, las leyes de Newton, ¿sí? Y digamos que la mente es la que coloca ese marco de referencia, ¿sí? Y digamos si le da cierta lógica, ¿sí? A la experimentación, ¿verdad? Y por lo tanto sigue leyes en ese espacio y tiempo, ¿sí? Prácticamente lo que está diciendo, ese espacio y tiempo son válidos y ya, ¿verdad? Entonces, sí, la inducción es válida, prácticamente lo que dice y pues tranquilizó a la Mara, ¿verdad? Sin embargo, pues como ven, pues no siempre pues se podía hablar de que las leyes de Newton son verdaderas siempre, ¿verdad? Porque pues realmente eran falsas en algunos momentos, ¿verdad? Ya saben que ya cuando se va al nivel de la mecánica cuántica, ya Newton no nos sirve, ¿sí? Nos sirve en grandes proporciones, ¿no? En galaxias, en planetas y tal, ¿verdad? Y Newton funciona bastante bien, ¿verdad? Son totalmente verdaderas, ¿sí? Y explica muy bien el espacio-tiempo. Ahora, ya empieza a tronar cuando el marco de referencia pues es distinto. Entonces Kant se equivocó al decir que la mente impone una estructura de realidad o sencillamente se equivocó al pensar que podríamos averiguar qué aspectos de la estructura fueron aportados por la mente. Y la verdad es que se equivoca en ambas, ¿no? Al final. Sin embargo, pues era una solución sumamente sencilla, ¿sí? Filosóficamente muy sencilla de entender, sí, y, y es quizás la más tranquilizante para pues los que hacemos más conclusiones inductivas, ¿verdad? Nos tomamos una muestra de un río, nos tomamos una muestra de algo, ¿cierto? Y pues es correcto, ¿verdad? Es correcto hacer eso y podemos publicar y la comunidad científica pues no le mete idea a esto gracias a este cuate, Sir Karl Popper, ¿verdad? Alguien muy querido, por lo menos en la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Pues por varias razones, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y después vamos a ver por qué, ¿verdad? Para diapositivas, para explicarles el por qué es tan querido en UFM, ¿verdad? Pero digamos, aquí está Popper, quizás es el filósofo más influyente de la ciencia, ¿sí? Quizás mucho más que Kuhn, quizás mucho más que cualquier físico o biólogo
extraño que dijo, bueno, ahora voy a hacer eh, divulgación científica, porque si ustedes ven, la gran mayoría de filósofos de la ciencia, ¿sí? De más o menos de la época moderna, digamos, entendiéndose de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿sí? La época contemporánea, no sé cómo llamarla, ¿sí? Pues la mayoría pues son físicos, sí, químicos, biólogos, sí, que por alguna razón les gustó la filosofía y pues mejor estudiaron filosofía, su doctorado en filosofía, una su maestría en filosofía, y se dedicaron a hacer teoría filosófica en cuanto a cómo la ciencia es ciencia, ¿sí? Más desde el punto de vista ontológico, ¿sí? De la ciencia, qué es la ciencia, qué es hacer ciencia, etcétera. Pero quizás Popper pues les ganó a todos y fue quizás con una simple teoría, ¿verdad? Que es la teoría de la falseabilidad, ¿verdad? Con ese concepto de falseabilidad, pues prácticamente eh, votó a Hume, votó al que ustedes quieran, ¿sí? Es un concepto bastante bueno, simple, pero a nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Entonces, bastante bueno, ¿sí? Entonces, propuso que Hume tenía razón, efectivamente no se puede sacar conclusiones, ¿sí? Pero tampoco necesitamos la inducción de todos modos, según él, ¿verdad? Entonces, que si es necesario, ¿verdad? Pues según Popper, ninguna teoría científica, hipótesis, ley, inclusive la ley o afirmación causal, puede justificarse o demostrarse como probable o más probable, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Sencillamente no es que sea más probable, sino sencillamente no es falseable, ¿sí? Eso cambia un poco el concepto, ¿sí? De probabilidad, sino lo cambió a falseabilidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Y al final la inducción pues no la necesitamos, ¿verdad? No es fuente de justificación, sino lo que sí es fuente de conocimiento o de justificación para una conclusión es la falsabilidad, ¿sí? Que es prácticamente lo más importante dentro de Popper, ¿no? Entonces, ¿qué es la falsabilidad? Bueno, primero es que nosotros al final lo que estamos tratando de probar es que la hipótesis sea falsa, ¿no? También, ¿sí? Quizás estamos tratando de probar que es verdadera, pero realmente lo que estamos tratando de buscar es si es falsa, ¿no? Me explico. La idea es simple, ¿sí? Cuando yo agrego cloruro a una solución de nitrato de plata, pues yo sé que va a precipitar el cloruro de plata. ¿Sí? Y esa es mi hipótesis y tal. ¿Cuándo se vuelve falsa? Bueno, cuando se da el primer experimento en el cual no logra precipitar el cloruro de plata no logra precipitar, perdón, el cloruro el ion cloruro no logra precipitar a la plata, el nitrato de plata en solución o en disolución, ¿sí? No sé si me voy a entender, ¿sí? Es decir, mientras no se dé ese fenómeno, la teoría, ley, hipótesis sigue siendo verdadera, entre comillas, o sigue siendo no falseable, ¿sí me doy a entender? ¿Sí? Con el primer caso que yo vea, ¿sí? Que es falsa, entonces ya mi teoría es falsa, ¿sí lo ven? No estoy usando inducción, ¿sí? Sencillamente estoy agarrando mi universo, ¿verdad? Y pues cuando ya cambia algunas condiciones, entonces lo tomo como falso. Sí, lógicamente hay leyes, teorías súper robustas, sí, y que prácticamente no son falseables, sí, es muy difícil que sean falsas, ¿verdad? Pues sobre ellas hemos construido varias cosas, sí, hemos construido, qué sé yo, infrarrojos, hemos construido espectros UV, hemos construido un montón de aparatos, sí, y
que esa teoría no sea verdadera, va a hacer que truene todo y que ya no podamos confiar en los aparatos, ¿verdad? Entonces, pues que son tan robustas, ¿verdad? Porque se han hecho miles y miles y miles de experimentos para demostrar que son falsas y nunca han sido falsas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros experimentos, verdad? Por ejemplo, el río, pues, digamos, el río que yo dije que no es contaminado, al otro día, pues, llega alguien y verte, qué sé yo, desechos químicos tóxicos, pues, ahí ya no, ¿verdad? Ahí ya la hipótesis se vuelve verdadera, ¿verdad? Ya, son más fáciles de pues, esas teorías son mucho menos robustas, sí, hay que decirlo. Tristemente, pues son teorías o hipótesis menos robustas. Sí, por ejemplo, quizás más robusta un poquito la investigación en productos naturales, ¿verdad? Si yo agarro una planta, ¿verdad? Y empiezo a buscar metabolitos secundarios, ¿no? Y tal, y encuentro uno interesante, digamos, la, la teoría me va a hacer, ¿sí? Ver que de repente, si cambio las condiciones y quizás me agarra a alguien esa planta, ¿verdad? Y se lleva las semillitas y las va a esparcir a Canadá, de repente resulta ser que ese metabolito ya no existe en Canadá, por ejemplo. Pues podría ser falseable, ¿lo ven? Más o menos, ¿no? Entonces aquí está, aquí pues nos pone el texto un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todos los zorrillos son malolientes, pues es falsificable, ¿no? Porque es posible, en teoría, observar un zorrillo que no. Y eso hace a todo esto falso. Y seguimos buscando al zorrillo que no es maloliente. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo pueda falsificar o falsear es científico. ¿Sí? Bastante simple su forma de ver la ciencia, pero ahí se lleva bastantes cosas, ¿no? Una, lógico, la teología, por ejemplo, ¿sí? ¿Existe Dios? Pues no sé, ¿verdad? No sé cómo se puede falsear. Él siempre daba una, para no herir susceptibilidades, de seguro era un gran ateo este cuate, ¿sí? Que no está mal tampoco, desde luego. Digamos, el cuate decía, ¿no? Imaginemos que hay una tetera tan pequeña que no es perceptible por nuestros instrumentos, ¿sí? Orbitando Marte. Y yo hago esa teoría. ¿Puede ser falseable? Pues no, porque si no la puedo medir, ¿cómo voy a saber que es cierta o es falsa? ¿Sí me voy a entender? Si es tan pequeña que con mis instrumentos no lo puedo ver, pues no es falsificable, ¿no? No puedo proponer esas hipótesis. Bueno, eso ya de lógica, ¿verdad? Es también igual, si aplicaría, digamos, así yo quiero hacer una investigación eh, muy ambiciosa, ¿sí? Yo no podría hacerla porque no tengo cómo medirlo, ¿sí? ¿Cómo mides, qué sé yo, si yo quisiera, eh, qué sé yo, demostrar que la tercera ley de la termodinámica es falsa, por ejemplo? Pues muy complicado tener aparatos tan sofisticados o si yo quisiera medir ondas gravitacionales, por ejemplo, que solo hay un laboratorio en el mundo que puede medir ondas gravitacionales, ¿no? Y está en Georgia, creo yo. Entonces, cosas de esas, pues también no las puedo proponer en mi tesis, ¿no? Cosas que no pueda medir, por ejemplo, porque me faltan aparatos, porque, o sea, no podría hacerlo acá. Sí, sí es motivo tal vez en algún otro lado, sí, ¿verdad? Pero también nos ayuda un poco a situarnos, ¿sí? Pero pues se lleva un montón de ciencias. Eso le encanta a los de UFM porque al final Popper, pues entre todo esto, pues escribe, ¿sí? Que prácticamente Karl Marx, ¿no? Que mucha gente le llamaba economía científica, ¿no? Prácticamente dice que el marxismo pues no es ciencia y pues en tal caso
pues tampoco el Círculo de Viena, ¿no? Que tanto les gusta a los de UFM, ¿no? Prácticamente la economía no sería ciencia, ¿sí? Porque cómo voy a medir algunas variables y voy a saber si es cierta o es falsa, ¿sí? Porque hay muchas veces que la teoría en economía no funciona, si no vean actualmente, ¿no? ¿Qué se debe hacer con la inflación mundial? Pues muchos dirán, bueno, hay que imprimir más dinero, pero imprimir más dinero hace, en teoría, aumenta la inflación y cosas de esas, ¿no? Entonces ahorita hay dilemas con qué hacer, si no, pues ya hubiéramos encontrado más soluciones, ¿sí? Digamos, con la economía que igual es un invento humano y es sumamente abstracto, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poco de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿sí? Pero para Popper, digamos, algo muy sencillo es que todo lo que no es falsificable no puede entrar dentro del ámbito científico, ¿no? Sí, y aquí es lo que dice, deberíamos adoptar las teorías científicas más fuertes, ¿verdad? O sea que después de falsificarlas, sí, y tratar de demostrar que son falsas, sí, pues sobrevivan. Esa es la forma en que Popper dice que hay que hacerlo, ¿no? Entonces la inducción, entre comillas, él no le llama inducción, sí, sino le llama prueba de falsabilidad, ¿no? El día que una muestra pues resulte ser diferente a lo que yo hipotetizo, pues entonces pues va a ser un poco diferente. Aquí pues un pequeño ejemplo de que es una teoría fuerte y que es una teoría más fácil de falsificar, digamos, o de falsear. ¿Sí? Digamos acá una teoría, el Sol continuará saliendo, pues siempre que el Sol continúe saliendo, pues va a ser cierta. ¿Sí? Entonces, es mucho más fuerte que decir el Sol continuará saliendo hasta el 21 de diciembre de 2012, porque tiene que llegar el 22 de diciembre del 2012, que ya pasó, por cierto, y ese día, pues, digamos, demostrará que, pues, salió y ya la teoría se desecha, ¿no? Si ven, ya. En cambio, el Sol continuará saliendo, pues es más fuerte porque yo puedo llegar al 2000, al 3000, al 4000, qué sé yo, cuánto tiempo le queda al Sol para no expandirse y que nos rostice, ¿verdad? No lo sé, pero es una enana blanca, creo yo. No sé de estrellas, la verdad. Pero, digamos, cuánto tardará, pues millones de años, ¿no? Entonces, pues es fuerte, ahora media vez funcione, pues está bien, ¿verdad? Em, digamos, porque para falsificar el primero, pues debe observarse solo un día de ellos cuando el sol no sale, ¿verdad? Y puede continuar después de ese último día, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, entonces, digamos, una teoría se corrobora mientras se falsifica o mientras más se falsea. ¿Sí? Aún no se ha logrado falsear, por ejemplo, la ley de gravitación universal, no se ha logrado falsear la ley de conservación de la masa, ¿sí? Etcétera. Entonces, media vez no sea falsa, pues es más, digamos, la corroboramos, ¿sí? No decimos que es más verdadera o no decimos que es más probable, sino sencillamente no es posible falsearla, ¿sí? Entonces aquí está la teoría de relatividad general, está muy bien corroborada porque pues, se ha gastado miles de millones de dólares y miles de millones de horas personas y tratando de probar sus predicciones y hasta ahora ha sobrevivido a todas las pruebas, ¿no? Y sigue sobreviviendo. Sí, entonces pues Popper obviamente dice que deberíamos preferir, ¿verdad? Por pura razón, ¿verdad? Ahí ya nos muestra un poquito más, sí, de eso, de eso de juntar un poco el empirismo con el racionalismo, sí, deberíamos preferir obviamente las teorías más fuertes, las fácilmente falseables, sí, para que podamos corroborarlas. Sí, entonces la idea de una buena hipótesis, según Popper, sí, es pues lograr que sea fácilmente comprobable,
que es falsa, ¿sí? Y pues al no ser falsa, pues sobrevive, ¿no? Y seguir, si quiere, media vez no sea falsa, pues sigue estando más corroborada. Ese es como el concepto que él usa, ¿sí? Digamos, sin embargo, el hecho que sea racional no significa que estén respaldados por la evidencia, ¿verdad? Porque pues al final más evidencia no hace que la teoría sea más sólida, eso es lo que dice Popper, ¿no? Sino que tanto sobreviva, ¿sí? A las pruebas de falsabilidad. Sí, aquí pues vienen algunas cosas, ¿verdad? Un problema que Popper habla. Es también muy lógico, ¿no? O sea, porque dice, se centró en la ciencia y su enfoque filosófico no parece adecuado para la vida, ¿no? Porque digamos, si yo tengo veneno para ratas, ¿no? Y digo que es mortal para comer, bueno, igual Hume truena ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo no sé si, bueno, ya hay gente que se ha intoxicado, entonces eso pues ya no es necesario probarlo, ¿verdad? Porque pues ya sabemos de gente que se ha intoxicado, sí, al comer veneno para ratas, sí sabemos que es mortal y que podría ser mortal porque muchas de ellas pues contienen algunos venenos que sabemos que son mortales ya de por sí, ¿no? Cianuro, por ejemplo, arsénico, por ejemplo, el veneno de ratas, sobre todo, ¿qué es racumín? No recuerdo si existe ya el racumín, yo realmente no sé, pero realmente ratas, nunca he tenido ratas en mis casas, pero no sé, ¿verdad? O sea, no sé exactamente de dónde salen, creo que la alcantarilla o de por ahí. Sí, pero pues no he tenido problemas. Entonces, pues, no sé exactamente si existen aún eso. Racumín, sabía yo que existía, que era prácticamente arsénico. Sí, pero no por eso pues lo vamos a experimentar nosotros, ¿verdad? Hay algo de racional en nosotros, ¿no? Que nos impide pues justificar que por la ciencia sí vayamos a comer un veneno, ¿no? Y por último, pues esto pues es posible saber hechos no lógicos sobre cosas no observadas, pues podríamos, ¿verdad? Porque pues ya hay cierta experiencia del pasado, diría Kant, ¿sí? También Hume corrobora esto, ¿verdad? Con verdades de hecho, ¿sí? O sea, sí es posible, ¿verdad? El racionalismo también lo corrobora, siempre y cuando, sí, nosotros pues hay alguien que los haya observado. Ahora, hechos no lógicos, que es lo que dice ahí, mm, pues la verdad, por los métodos de la ciencia, digamos que no, ¿sí? Ni por los métodos de la razón, ¿verdad? Ahí es donde entra un poco la metafísica, ¿sí? Que quizás creemos o sentimos que debe ser verdad, sí, pero a veces no es posible saberlos por el método científico, por la ciencia, ¿no? El amor, el miedo, ¿sí? Tantas cosas, sí, que pues son hechos, pues, si quieren, no lógicos, entre comillas, sí, y pues son un poco más complejos. Bien, entonces hasta aquí la primera clase. Si quieren, dejémosla ahí por hoy porque hoy era una clase un poquito corta, ¿verdad? Para que puedan seguir con su cortito. Y nos miramos el lunes 7 de agosto, sí, ahí vamos a poner una tercera tarea, una segunda tarea, sí, y pues, y ya el siguiente lunes, pues no tendríamos, el miércoles tendríamos clase y el lunes, pues, no tendríamos, ¿verdad? Porque pues sería el examen, entonces, pues sí podrían tomarlo como un pequeño feriadín, ¿verdad? Si quisieran ir a la feria, ¿verdad? O al cine, ¿verdad? Aprovechando que el siguiente día es feriado, ¿verdad? También pues tenganlo presente. Bien, entonces cuídense mucho y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Adiós, feliz noche.